Y en esta ocasión, hermanos, vamos a la segunda bienaventuranza. La segunda bienaventuranza que está en Mateo 5:4. Mateo 5:4, y dice así, la leen conmigo, hermanos: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es interesante que las dos primeras bienaventuranzas, la semana pasada hablamos de los pobres en espíritu y ahora de los que lloran, pero estas bienaventuranzas cubren, puedo yo decir, el total de la vida de la persona. Es decir, la primera nos introduce en el reino de los cielos, nos da todas las bendiciones de parte de Dios en la vida, y la segunda nos protege del dolor de la vida. Y pues, ¿qué más necesitamos, no? O sea, todas las bendiciones de Dios, y cuando venga una situación difícil, Dios nos promete darnos también consuelo. Puedo decir, Dios nos da gozo, nos da satisfacción, nos da cuidado en todas las áreas, pero cuando vienen los momentos difíciles, Dios promete también sostenernos y darnos consuelo en esos momentos. Porque van a venir, ¿verdad? O sea, lo hemos visto partir gente querida, hemos visto enfermar gente muy querida, hemos visto situaciones, hermanos, que a lo mejor no nos agradan, que tenemos que vivir, pero Dios nos sostiene también en esos momentos. Ahora, para entender esta segunda bienaventuranza, hermanos, tenemos que hacernos una pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué lloramos? Y realmente no estoy buscando una explicación científica, ¿verdad?, de nuestro lagrimal y lo que sucede en nuestros ojos cuando lloramos, pero estoy pensando más bien en lo que provoca que lloremos. Y entonces lo que pienso yo es que lo que provoca que lloremos es el dolor. Cuando algo nos duele, cuando algo nos aqueja, física o emocionalmente, entonces nosotros lloramos. Pero entonces eso me lleva a rascar un poco más, ¿no? El dolor es causado por el mal. Cuando algo malo sucede, nosotros entonces lloramos. Y usted puede pensar en cualquier cosa, ¿no? Un calambre, por ejemplo, ¿verdad? Una pena, una congoja, el que alguien nos robe, el que alguien se meta a la casa, el que alguien nos golpee, todo esto nos provoca dolor. Pero entonces la pregunta, siguiendo yo en esta línea de pensamiento, es cómo es que el hombre obtuvo dolor en la vida. Y entonces, déjenme contarle un poquito la historia. Cuando Dios crea al hombre, estoy pensando en Adán y Eva, Dios los pone en el huerto de Edén. Ahora, la palabra Edén, hermanos, es una palabra que podría ser traducida como deleite. La palabra Edén puede ser una palabra que puede traducirse como de exuberante belleza, una delicia. Dios los coloca, Adán y Eva, en un lugar donde es de exuberante belleza, un lugar muy bonito, con todo lo necesario para la vida. Están con un ambiente controlado, con un clima controlado, absolutamente todo. Y lo primero que yo pienso cuando veo esto es que realmente Dios nos está diciendo desde el inicio que todas las cosas buenas están al lado de Dios, que todo lo que nosotros podemos disfrutar y todo lo que a nosotros se nos puede antojar bueno está al lado de Dios. El Salmo 16:11 es un versículo precioso que dice: me mostrarás la senda de la vida. Quien nos muestra la senda de la vida es Dios. Y luego dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿En la presencia de quién? En la presencia de Dios. Y no queda ahí: delicias a tu diestra para siempre. Y el ejemplo de este versículo es el Edén. O sea, están los árboles, están los animales. ¿Se imaginan ustedes los ríos que había de agua cristalina? El trabajo que tenía Adán de ponerle el nombre a los animales o cuidar el huerto, pero no había espinas, no había nada. O sea, algo precioso. Un lugar de verdadero gozo, de verdadero deleite. Inclusive en la tradición judía, los judíos dicen que Eva era una mujer de exuberante belleza. O sea, a Adán le dieron todo, ¿no? O sea, tiene absolutamente todo. Y si podemos decir, bueno, y su esposa, ¿cómo era? Pues era una belleza, ¿no? Era bellísima, Eva. Dios está teniendo comunión con el hombre, todo está muy bien.
¿Y qué sucede, hermanos? La Biblia nos dice, en el libro de Romanos capítulo 5, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Y yo pongo entre paréntesis, esto no está en la Biblia, estas son mis palabras, no por Dios. El pecado no entró por causa de Dios. El pecado entró en el mundo por un hombre. Y luego dice, ¿y por el pecado entró qué, hermanos? La muerte. Y luego continúa y dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, Adán está en un lugar perfecto, Adán y Eva están en un lugar perfecto, pero todo se viene, ¿cómo puedo decirlo?, a la destrucción. Todo se acaba por una sola cosa. Ahora, ¿Adán tenía otros frutos en el huerto? Sí. De hecho, Dios le había dicho, puedes comer de cualquier árbol, de los frutos de los árboles que hay aquí, puedes comer. Y solamente le dijo que no comiera de un solo fruto. Eso fue todo lo que le dijo. Algo que me parece también muy impresionante es que una de las bendiciones que Dios le dio al hombre, porque Dios ama al hombre, fue la capacidad de decidir. O sea, Dios no creó al hombre como un robot que automáticamente obedeciera. Dios pudo haber hecho eso, ¿no? Dios pudo haber puesto una cerca alrededor del árbol para que el hombre no se acercara, una cerca con alta tensión, ¿no? Para que si la que tocara se diera un toque y no volviera. Pero en lugar de eso, Dios le dijo al hombre, yo te pido que te doy todo esto y solamente te voy a pedir una cosa, eso no lo vayas a tocar. Y esto me lleva, hermanos, al hecho de entender que Dios quiere que nosotros lo busquemos por lo que Él es. Que Dios quiere que nosotros lo amemos porque encontramos nosotros deleite en Él. Marlene, antes de tener a Cristo, tal vez teníamos gustos, ¿no? A lo mejor gente que me escucha le gustaba el alcohol y le gustaba la parranda. Ajá. Pero cuando tenemos a Cristo, una de las cosas hermosas es que Él cambia nuestros gustos. Antes de que yo conociera a Cristo, me acuerdo, estaba yo en 6º año de primaria y la profesora de 6º año, no sé si era creyente, pero ella dijo, los cristianos son personas que leen la Biblia, son personas que estudian la Biblia todos los días. Y yo recuerdo ese día, regresando de la clase, tenía 9 años en 6º, y fue a la casa y luego fui al mercado, y recuerdo de que en el mercado estaba yo pensando, qué aburrido ha de ser eso. Qué aburrido de ser leer la Biblia todos los días. Yo no sabía ni qué era una Biblia. Bueno, ahora, hermanos, la estudio, la leo todos los días. ¿Por qué? Porque el Señor cambia nuestros gustos cuando creemos en Él. Y porque Dios quiere que le amemos nosotros de corazón. El libro de Job, de hecho, esa es una de las muestras del libro de Job, de las demostraciones. La gente te busca a ti, Dios, por lo que tú le das, pero no te quieren. Es una ofensa si ustedes lo piensan. O sea, si yo le dije a mi esposa, es que me gusta, ¿verdad?, que me prestes tu carro, me gusta bla, 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 pero realmente no quiero nada contigo. No, pues, ¿qué diría ella, no? Si lo importante en esta relación es ella. Ajá. Lo mismo con Dios. En el capítulo 2, Job le dice, cuando ya le quitó Dios todo lo que tenía, ahora el argumento de Job es, de Satanás, respondiendo, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Lo que ahora el diablo le dice a Dios es, ok, le quitaste los hijos, le quitaste todo su dinero, le quitaste todas sus posesiones, pero ahora tócalo a él, en su salud, y vas a ver cómo ahí sí te maldice. Y uno pensaría, bueno, yo creo que lo va a quebrar así, ¿no? Ahora sí, yo creo que ya perdió todo, ya no tiene nada y ahora su salud también. Pero es impresionante lo que Job responde en el capítulo 13-15. He aquí, léanlo conmigo en voz alta, dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Ven la fe de este hombre que dice, Señor, si tú quieres matarme,
aun cuando me mates, yo voy a seguir creyendo en ti. Mi fe no va a cambiar. Mi amor hacia ti no va a cambiar. Yo sé que tú tienes un plan, yo sé que tú lo haces por alguna razón. Yo no la entiendo, no sé por qué me está pasando esto. No lo entiendo. Y podríamos, hermanos, de la misma manera nosotros presentar esto cuando nosotros pasamos por un dolor, una enfermedad, un hijo que tiene un problema, una situación en la vida, un accidente que tengamos. No sé, Dios, por qué permitiste que esto sucediera. No entiendo, pero Señor, yo sé que tú estás en control. Esta misma mañana, había personas que me dijeron que iban a venir. Hemos estado trabajando mucho para invitar a la gente. Y cuando estaba lloviendo, le dije a Irma, ay, pues está lloviendo, y yo sé que luego hay gente que lo toma como un pretexto, ¿no?, para no ir. Bueno, pero Dios sabe por qué, ¿me explico? O sea, no voy tampoco a ponerme, ay, ¿por qué ella renegar? ¿Por qué llueve cuando estamos predicando tu palabra? Dios sabe por qué, hermanos. Y ese es el punto. Cuando nosotros vienen a nuestra vida estas cosas, Dios quiere que nosotros le amemos por la decisión de que nosotros lo queremos a Él y queremos seguirle. Sin embargo, hermanos, aunque Dios nos da todas estas bendiciones, lo que nosotros encontramos en la Biblia es que lamentablemente Adán decidió mal, ¿no? Y Adán decidió hacer lo contrario de lo que Dios le dijo. La palabra pecado en griego es la palabra hamartia, y esta palabra significa errar el blanco. Cuando cae la flecha fuera del blanco, cuando lanzamos la flecha pero no cae en el blanco, un error trágico o fatal. Quiero que piensen, tal vez conocen ustedes el cuento o la historia o mito de Guillermo Tell, una persona que se rebela contra el gobierno en su momento en Suiza y después es castigado, y el castigo que le ponen es que tiene que asestar una flecha en una manzana que está sobre la cabeza de su hijo. Ahora imagínense si él no le hubiera dado a la manzana. En la historia dice que sí le da, pero lo fatal que hubiera sido. Y ese es el problema. Cuando Dios nos pide que nosotros hagamos algo y nosotros hacemos algo diferente a lo que Dios nos pide, es entonces cuando nosotros estamos pecando. Ahora, cuando yo pienso en Adán, trato de pensar, bueno, ¿qué necesidad había de comer de ese fruto? Pongo aquí frutos, hermanos, que no he comido jamás. No los conozco. Tal vez Marlene sí los conoce. No sé qué sean, no los he probado. Este fruto lo vimos en Colima, ¿te acuerdas, Irma? Es muy grandote, pero nunca lo he probado. Nunca los he probado. Y tal vez, no sé, a lo mejor me voy a ir a la tumba sin probar algunos frutos que hay en el mundo que no conozco. O sea, ¿por qué era tan importante que Adán comiera de un fruto cuando tenía todos los demás? Pero es la misma pregunta que yo puedo hacerme a mí mismo y a ustedes cuando pienso, ¿por qué somos así? ¿Por qué queremos hacer lo contrario? ¿Por qué vamos a un lugar, hemos ido a balnearios o hemos ido a lugares donde dice cuida las áreas verdes, ¿no? Ah, bueno, o no pises el pasto, y ve uno gente que va y pisa el pasto. Hay un anuncio que dice no tires basura, y abajo del anuncio hay basura, y uno dice, o sea, ¿qué nos pasa a los seres humanos que nos dicen una cosa y queremos hacer lo contrario de lo que nos dicen? No lo entiendo. Bueno, la única respuesta a eso es que somos pecadores, y lamentablemente eso es lo que hacemos, desobedecemos. Y nuestra desobediencia, hermanos, este es el punto que estoy tratando. Nuestra desobediencia trae dolor a la vida. Después del pecado de Adán y Eva, hermanos, dice en Génesis 3, del 16 al 19, a la mujer le dijo, fíjense, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Y platicábamos hace ratito de Vanessa, ¿no?, que se siente mal. Todavía el bebé no nace y bueno, con muchas mujeres embarazadas se sienten mal y tienen ascos y tienen vómitos y malestares y dolores de cabeza y todo esto durante la gestación. Pero luego cuando llega el día del alumbramiento, hermanos, entonces yo no conozco ese tipo de dolor, ni nunca lo voy a conocer, bendito Dios, pero me cuenta, ¿verdad? Lo bueno, estuve con mi esposa y nada más oía los gritos, ¿no?, de alaridos del dolor que se siente. Dolor en la vida, hermanos. Dolor desde el inicio de la vida. Con dolor darás a luz los hijos.
Las letras en rojo son comentarios míos. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y vemos también dolor en la familia, dolor en el matrimonio, pleitos que hay. La gente se casa con muchas ganas de ser felices y vamos a ser felices y no vamos a cometer los errores de nuestros padres y después los vemos haciendo los mismos errores. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, dice dolor en nuestras decisiones. Como no hiciste lo que yo te dije, Dios le dice, como tú no cumpliste lo que yo te dije, ¿verdad? Entonces vas a tener problemas tú en la vida. ¿Y qué es lo que dice? Maldita será la tierra por tu causa. Y ahora vemos también dolor en la tierra. Y vemos estos cambios de clima y vemos todas estas cosas que suceden en la naturaleza por lo mismo, porque el hombre desobedece a Dios. Y luego dice con dolor, y ahí lo dice claramente, comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá. No producía la tierra esto, pero ahora ya espinos y cardos. Y dice, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Entonces, lo que estoy diciendo, hermanos, es que este dolor en la vida, dolor, viene por causa de nuestro pecado. Adán y Eva estaban en un jardín de exuberante belleza, de exuberante delicia, tenían todo lo necesario para la vida y por sencillamente, es que parece ilógico, ¿no? Pero es lo que hace el hombre. ¿Cómo vas a cambiar por una fruta todo lo que tienes? Toda la bendición que tienes. Agua, ríos, árboles, alimento, la bendición de tu esposa. No hay ningún malestar. Estás en un lugar perfecto, estás en una perfecta comunión con Dios. ¿Y cómo es que vas a cambiar eso, todo eso que tienes, por una sola cosa, que es un fruto? Que yo creo que ni siquiera lo disfrutaron, ¿eh? Bueno, esa es la causa por la cual nosotros lloramos por el dolor en la vida. No vale la pena, ¿verdad? Y a veces nosotros pensamos, bueno, es que es algo pequeño, es algo inofensivo. El pecado no es tan grave, el pecado es muy grave. Cuando son sacados, porque dice la Biblia que fueron sacados del huerto del Edén, y luego Dios puso un ángel y una espada que se revoloteaba para que no pudieran regresar. Y después la siguiente narrativa que nosotros encontramos en el libro de Génesis, después de esto, es una historia terrible. Cuando Caín mata a su hermano. Y encontramos entonces el primer asesinato nosotros en la Biblia, nuevamente es dolor. ¿Por qué? Por la decisión pecaminosa del hombre. Cuando nosotros hacemos lo contrario a lo que Dios quiere, y eso aprendámoslo, hermanos, el resultado que vamos a tener nosotros es dolor. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. No es algo pequeño, no es algo inofensivo. El pecado va a causar dolor a mi esposa, va a causar dolor a mis hijos, va a causar dolor a la gente y va a causar dolor a la humanidad. Porque era lo que veíamos hace un momento, ¿no? Adán peca y ese pecado le da la muerte a él y luego la muerte pasa a todos los hombres. Y luego dice la Biblia, todos nosotros somos pecadores por causa de eso. Esa es la gravedad y esa es la causa que nosotros tenemos tanto dolor en la vida. Cuando la gente hace cosas malas, cuando la gente se porta mal con nosotros, y todos los que estamos aquí, hermanos, hemos sufrido de la decepción de alguna persona. Alguien nos ha engañado, alguien nos ha robado, hay gente que a lo mejor nos ha pedido algo prestado o nos ha pedido dinero y no nos lo ha devuelto. Yo personalmente tengo el recuerdo de un amigo que le presté un libro, ¿verdad? Y después me dijo así, cuando se lo pedí, me dijo, es tonto, dice, el que presta un libro, así me dijo, pero es más tonto el que lo regresa. Y le dije, ¿no me vas a regresar mi libro? No. Bueno, no me lo regresó. Un amigo, le estoy hablando de un amigo mío. Y puedo hablar de muchísimas otras cosas que nosotros hemos padecido, pero lo que quiero decirles, hermanos, es que nada de esto es culpa de Dios. Y esto es algo que quiero que entendamos. Cuando la gente dice, es que ¿cómo permite Dios que esto pase? Es que ¿por qué Dios permite? Si hay un Dios, ¿por qué pasan este tipo de cosas? Dios no tiene la culpa. Dios nos ha dado, hermanos, a nosotros la capacidad de decidir, y esa es una bendición.
La capacidad de decidir es una bendición. El problema es que, lamentablemente, como dice la Biblia, vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ese es el problema. Que la gente está pensando cómo robar, la gente está pensando cómo engañar, la gente está pensando cómo hacer las cosas malas, cómo hacer las tranzas de tal manera que no se dé cuenta los demás. Y el libro de Jeremías lo pone de esta manera. Jeremías dice: mudará el etíope su piel. Es decir, alguien negro va a poder cambiar. Bueno, obviamente lo está diciendo en el tiempo que no existía Michael Jackson, ¿verdad? Y se hacían todos esos tratamientos. ¿El leopardo puede mudar sus manchas? No. Es interesante, alguna vez, hermanos, en algún lugar, me acuerdo de haber visto carne de cebra, en algún lugar, esto fue en Phoenix, en Arizona, vendían carne de cebra, y la carne tiene las manchas. O sea, las rayas no están solamente sobre la piel o el cuero del animal, estaban sobre la carne. ¿Puede un leopardo cambiar sus manchas? Y luego dice: así también podéis vosotros hacer el bien, estando habituados a hacer el mal. Y una de las evidencias de esto, de cómo el hombre le gusta hacer lo malo, es, por ejemplo, un mandamiento que Dios nos da. Voy a poner un ejemplo. Efesios 5:18. ¿Qué dice la Biblia? Léanlo conmigo en voz alta. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Ok, eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? No nos embriaguemos. Bueno, creo que ayer o hoy, no sé, Irma, se terminó la Feria de San Marcos, ¿no? En Aguascalientes. ¿Sabe qué es la Feria de San Marcos? Son 2 o 3 semanas donde desde la mañana hasta bueno, no desde la mañana, todo el día, la gente sabe a qué va a tomar. Es una cantina. Y los ve con esos vasotes, les llaman micheladas, ¿no? De cerveza con quién sabe qué tantas cosas le ponen, y los ve a toda la gente ahí. El día de ayer les dije hace ratito, fuimos a la Plaza Frida y fuimos a repartir folletos por la celebración del 5 de mayo. Y bueno, usted veía a la gente, ¿verdad? También con sus vasotes. Y bueno, ahí decían, hay con alcohol y sin alcohol. ¿Qué hace la gente en cuanto tiene un tiempecito libre? ¿Qué hace la gente en cuanto tiene dinero? Irse a tomar. Les contaba el otro día, ¿no? Mis alumnos en México de la universidad, que decían: ya es viernes, ya tenemos sed. Y yo les decía: pues tomen agua. No, pues querían irse a tomar. Y la Biblia nos dice: no hagas una cosa, el hombre que hace lo contrario de lo que dice. Es así como el hombre actúa. Y no nos damos cuenta, ¿verdad? El texto dice: en lo cual hay disolución, y esta palabra se puede tomar como desenfreno, como un descontrol. Lo que sucede con la gente cuando toma, se descontrola, hace cosas que están mal, pero también disolución en el sentido de que deshace a la persona, deshace la economía de la persona, deshace la relación con su familia. Y por eso dice la Biblia: no hagan eso. Eso te va a dañar físicamente, te va a dañar en tu economía, va a dañar, o sea, nosotros sabemos, bueno, al menos en mi caso, lo que es, ¿verdad?, de que haya en el hogar alguien alcohólico y que a veces llega ya sin el dinero, ¿no?, porque se lo quitaron o se lo gastó o lo robaron o lo que pasó. Todo lo que sucede, hermanos. ¿Y qué dice la alternativa? Mejor sean llenos del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo los controle. En lugar de que el vino los controle, que el Espíritu los guíe. Y en el Espíritu hay amor, hay gozo, paz, paciencia, hay benignidad, bondad, fe, hay mansedumbre, templanza. Hay todas las bendiciones. Pero ¿por qué el hombre quiere hacer lo contrario? Lamentablemente así es. Como dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. No es algo sencillo, no es algo pequeño. El pecado es algo muy grave y tenemos que quitarlo de nuestra vida. El pecado de avaricia, por ejemplo, hace que las empresas destruyan el medio ambiente y lancen sus químicos a los ríos, hermanos, y contaminen, porque lo único que buscan es tener dinero. No les importa matar la vegetación o los animales, porque lo único que quieren es el dinero. Las farmacéuticas, ¿saben ustedes que puede haber medicamento que de verdad cure la diabetes? Que la cure, pero no lo hacen. ¿Por qué?
porque lo que conviene es dar un medicamento que lo mantenga a la gente enferma por años y siga pagando y siga pagando. Y muchas otras enfermedades de la misma manera se hacen. ¿Por qué son las guerras, hermanos? Por el pecado del hombre. ¿Por qué mataron a 6 millones de judíos en el Holocausto, en el tiempo de Hitler? Por odio hacia una raza, por quererse superior, cuando todos, hermanos, somos iguales. Nadie de nosotros tiene que quererse superior a los demás, ni por el color, ni por dónde nació, ni por ninguna otra cosa, porque ante los ojos de Dios somos iguales. ¿Por qué, hermanos, mataron a tanta gente en este país, el llamado Ku Klux Klan? A lo mejor han leído de eso, ¿no? Los linchaban sencillamente por ser negros. ¿Qué tiene de malo? ¿No algunos de los atletas más fuertes son negros? ¿No algunos de los músicos más famosos son negros? Y de verdad, o sea, tienen una complexión física especial, ¿no? Son privilegiados porque yo veo que no necesitan a veces de hacer ejercicio y están así, pues bien tonificados, ¿no? Y son músicos, cantan, tienen voces preciosas, son hábiles para la música. ¿Qué tiene de malo ser de un color o ser de otro? Pero sencillamente hubo una raza supremacista, una gente que se creía blanca, supremacista, que dijo nosotros somos lo mejor, igual que en el tiempo de Hitler. ¿Por qué se mataron 800,000 personas en Ruanda y se acabó con la gente? ¿O por qué también mataron a tantos aztecas y tantos incas? Y podíamos hablar de mayas y gente que fue perseguida porque cuando llegaron los españoles o los conquistadores decían es que ellos no tienen alma. Es como matar a un animal, no pasa nada. ¿De dónde vienen entonces todas esas ideas? Son ideas del pecado, del mal. Está completamente mal todo eso. Pero nuevamente estamos hablando de situaciones por causa de pecado. Ahorita las guerras que hay en el mundo. Y yo sé, ¿verdad? Hablamos, por ejemplo, de Israel y muchos quieren que Israel ya no ataque a Palestina. Pero quiero decirles también a los que me escuchan que Palestina por muchos años ha atacado a Israel. Y estando ahorita, desde Palestina hay un grupo terrorista que es Hamas, que está ahí. Y lo que Israel quiere es derrocar ese movimiento terrorista. Yo sé que mucha gente dice, ¿por qué está Israel atacando tan fuerte? Pues porque ellos lo atacaron. Si ustedes supieran que los palestinos han tenido protección y cuidado de Israel, yo no entiendo también eso. ¿Cómo te revelas ante alguien que te está cuidando, ¿no? Que te está bendiciendo? Pero bueno, es por eso que pasa todo esto en el mundo. Es por causa del pecado, es por causa de todo tipo de maldad del ser humano. Y esto nos lleva también a entender, hermanos, que Dios, en su gracia, o sea, vean ustedes la gran diferencia entre Dios y el hombre. Dios es un Dios que nos ama, Dios es un Dios que nos da su gracia, Dios es un Dios que quiere que estemos bien, que nos quiere bendecir, que quiere que andemos bien y que es muy misericordioso, porque aun cuando nosotros pecamos, Dios busca el rescatarnos y el sacarnos de ese pecado. Por el otro lado vemos al hombre. Y el hombre, hermanos, ¿cómo es? Pecaminoso, egoísta, no quiere nada con Dios. Muchas veces lo que quiere es lo que puede obtener de Dios, pero no quiere a Dios, ¿no? O sea, Dios bendíceme, Dios ayúdame, Dios cuídame, pero contigo no quiero nada. Y es ahí donde tenemos que entender, somos nosotros los que necesitamos a Dios y los que necesitamos buscarle. Y por eso yo les vuelvo a decir, Dios no tiene la culpa del mal del mundo. Dios no le manda al hombre que viole a los niños, por ejemplo. Cosas horribles que pasan en nuestro mundo. Dios no manda eso. Dios no manda que el hombre golpee a su esposa. Eso no lo manda en la Biblia en ningún lado. Dios no manda que el hombre se aproveche de los demás. Al contrario, las semanas pasadas cuando veíamos los 10 mandamientos que los veíamos, ¿se acuerdan? Inclusive les dije con los dedos cómo recordar los 10 mandamientos. Son mandamientos que nos hablan del amor y el respeto y el cuidado que tenemos que tener por otra gente. No es Dios, hermanos. Por eso, cuando alguien dice que si Dios existiera no habría esto, no. La prueba de que Dios existe es que hay eso. ¿Por qué? Porque nos ha dado la libertad de decidir, pero el hombre ha decidido mal. Y el hombre necesita volver a Dios y buscar a Dios de todo corazón para no ser tan perverso. Eso es lo que tenemos que entender. Ahí es donde debe de iniciar el entendimiento de nuestra bienaventuranza, que está en Mateo 5. Mateo, bueno, ahorita la vemos, pero el mensaje de Jesucristo
desde el inicio de su ministerio fue arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Dios una vez y otra vez hacia el hombre es: arrepiéntete, entrégale tu vida a Dios. No hay escapatoria para el hombre por sí mismo. El hombre trata de buscar la salvación en sí mismo y trata de decir: yo voy a hacer buenas obras, yo voy a portarme bien, yo voy a limpiar mi vida. No lo puedes hacer. Necesitas que Dios te ayude. Es como cuando uno está en arenas movedizas. Nunca he estado, pero dice la gente que cuando alguien cae en arenas movedizas y se trata de salir, lo que hace es hundirse más. Necesita que alguien de afuera lo tome y lo jale y lo saque. Y es de la misma forma, cuando nosotros buscamos a Dios de todo corazón, cuando nosotros vamos a Dios y lo buscamos, es cuando Dios nos va a sacar, y entonces vamos a tener nosotros la bendición de parte de Dios. Cuando nosotros le buscamos y le pedimos que Él nos perdone, y le pedimos que Él nos levante, y le pedimos que Él nos ayude. Y es entonces cuando Dios hace la obra preciosa en nuestras vidas. Arrepintámonos, hermanos. Confesemos nuestros pecados. Vayamos a Dios. Veamos nuestra vida y veamos en lo que está mal. Y busquemos que Dios cambie esas cosas en nuestra vida. Si son nuestras palabras que están mal, o nuestras acciones que están mal, nuestro pensamiento, vamos a pedirle a Dios que Dios sea el que nos transforme. Solamente si hacemos esto, ¿verdad?, y nos arrepentimos, entonces vamos a poder nosotros tener el consuelo de parte de Dios. Y ahí es donde comienza, ¿no?, nuestra bienaventuranza. En Mateo 5:2 dice el pasaje, lo leíamos hace un momento: bienaventurados los que Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, dice, porque ellos recibirán consolación. Entonces, ¿cuál es la primera idea que vamos a mencionar de esto? Bienaventurados los que lloran nos habla de la gente, hermanos, que se da cuenta de su pecado. Llora por el mal que ha hecho, llora por el pecado en su vida, se siente mal por lo que ha hecho y va y busca a Dios y pide perdón. Esa es la primera idea de la bienaventuranza. Cuando de verdad nosotros buscamos a Dios de corazón, cuando vamos delante de Él y le pedimos que Él nos perdone por nuestros pecados. Ahora, no significa, porque miren, es importante que a veces se explique estas cosas. Hay gente que a veces se arrepiente cuando es descubierto, ¿no? Cuando una persona anda mal y lo descubren, perdóname. Pero si no lo hubieran descubierto, seguiría haciendo lo malo, ¿no? Arrepentimiento significa que entendemos que estamos mal. Aunque nadie nos lo haya dicho, sabemos que estamos mal. Dios nos ha dado, hermanos, una conciencia. Dios nos ha dado su palabra. Dios nos ha dado, tenemos una iglesia. Dios nos ha dado un pastor. Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Dios nos ha dado todo esto para que nos demos cuenta que estamos mal. Y cuando yo me doy cuenta que estoy mal y yo le digo a Dios, perdóname, dice la Biblia que Dios nos va a desechar. Dice en el Salmo 51:17, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y la palabra de contrito, hermanos, esta palabra que dice ahí contrito, el corazón contrito y humillado, es una palabra interesante en hebreo, es la palabra shabar. Contrito significa algo que se rompe, algo que estalla. Y la idea, hermanos, es como en la ilustración tengo un molino de piedra donde se ponía el grano y con una piedra muy grande, entonces movida por un animal de carga, hacía que ese grano se desmenuzara y se separara lo que hay adentro del grano de la cáscara. Y entonces ya después con un bieldo se levantaba y con el viento se retiraba, ¿verdad? El viento retiraba lo que era la cáscara y quedaba solamente el grano. La idea, hermanos, de esto, y no solamente se usaba así, sino también ya cuando estaba el grano pelado, el grano se ponía ahí para poderlo pulverizar y de esa manera poder hacer el pan. Y de la misma manera, hermanos, la palabra contrito, la palabra shabar, que significa contrito, habla de eso. Yo necesito, para ser trabajado, para hacer pan se necesita la harina, pero la harina no es el grano entero, ¿no? La harina está molida. Para que Dios trabaje en mi vida, yo necesito que Dios primero me haga así, como una masa que está moldeable, que mi corazón pueda ser un corazón que está contrito, que es roto.
donde yo entonces le pido a Dios que Dios me perdone por mis pecados. Reconozco que estoy mal delante de Dios. La manera como lo expresa Pablo, Pablo dice así: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Pablo, a pesar de ser un gran predicador y un misionero incansable, él habla de sí mismo y dice: miserable de mí, porque lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer es lo que hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pedro lo vivió de la siguiente manera, hermanos. En Lucas 22:62 dice la Biblia: y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Cuando estamos hablando de los que lloran, es obviamente de un arrepentimiento sincero. ¿Entienden la frase llanto de cocodrilo o no se entiende? Lágrimas de cocodrilo. Es cuando alguien llora pero realmente no lo siente, ¿no? Los niños, a veces cuando quieren algo, ¿verdad? Lloran y realmente no les duele nada. Cuando pienso en Pedro, hermanos, pienso que no fueron lágrimas de cocodrilo. Jesús le dijo: Pedro, tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y Pedro dijo: no, Señor, no. Si es dispuesto, yo voy a morir por ti. Bueno, Jesús le dijo eso. Cuando vienen a apresar a Jesús, hermanos, Pedro es muy valiente. Al lado de Jesús, Pedro es muy valiente. Saca la espada y dice la Biblia que le corta la oreja a Malco. Yo pienso que realmente quería tumbarle la cabeza, pero aquel se ha de ver agachado y le cortó nada más la oreja. Pero cuando ya toman a Jesús y se queda Pedro solo y empieza a andar por ahí, lo ven y dicen: ese también es discípulo. Y Pedro dice: no. Y van a otro lugar: ese es discípulo. Y luego hay una mujer que le dice: tú también eres discípulo. Y Pedro, dice la Biblia que inclusive con malas palabras, él dijo que no era discípulo de Jesús. Yo me imagino, y dice la Biblia que después de eso cantó el gallo. Y yo en mi mente me imagino, hagan de cuenta como si lo pusiera yo en una película, que en ese momento Jesús lo sacan de algún lugar donde había sido juzgado, a lo mejor ya le habían pegado, y tal vez hay gente en ese patio, y ya ven cuando la gente camina y de repente queda un espacio entre la gente, ¿no? Y yo me imagino que en ese momento se cruzaron la mirada de Pedro y de Jesús. Y cuando lo vio, dice la Biblia que salió Pedro llorando amargamente. ¿Por qué? Porque había negado a su maestro. O sea, él había dicho una noche antes: si es necesario, yo voy a morir por ti. Pero cuando ya se presenta la situación, Pedro lo negó. Pero yo creo que estas eran lágrimas reales. ¿Saben por qué? Porque dice la Biblia, y esto está, me parece, en el capítulo 15 de Juan. No en el capítulo 15. Está en el capítulo 21 de Juan. Cuando dice la Biblia que Jesús llama a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Y Jesús usa una palabra, Jesús usa la palabra ágape para amor, y dice: ¿me amas con amor ágape más que estos, que es el amor sublime? Y Pedro responde: Señor, tú sabes que yo te amo, pero la palabra que usa es filos, con un amor de amigos. Ni te amo más que estos, ni te amo como tú me estás diciendo, te amo filos. La segunda vez Jesús le dice: Pedro, ¿me amas con amor ágape? Ya no más que estos, pero con amor ágape. Y Pedro dice: Señor, yo te amo con amor filos. Y la tercera vez Jesús se baja a su nivel y le dice: Pedro, ¿me amas con amor filos? Y Pedro dice: Señor, dice la Biblia que se entristeció Pedro y dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. No te puedo engañar. No puedo decir: Señor, te amo más y voy a dar la vida por ti. No voy a volverlo a decir, Señor, porque lo dije y me equivoqué. Pero Señor, sí te amo, pero no con el amor que tú esperas que yo tenga para ti. No te amo con el amor que tú quisieras que yo tuviera. Te amo. Tal vez no mucho, pero un poquito. Pero fue sincero. Y fue restituido. Y las 3 veces el Señor le dijo: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Lo restituyó. Es precisamente, lo tengo aquí, no me había dado cuenta, en Juan 21, de 15 en adelante, ustedes pueden ver esta historia. Sin embargo, hermanos, en el caso de Judas no fue así.
Judas tuvo remordimiento, fue y aventó las monedas, se las aventó a los fariseos, les dijo: he entregado sangre inocente. Todo va bien, muy bien ahí, pero no va a Jesucristo, no es restituido. Es más, el Señor Jesucristo dijo: de los que me has dado ninguno se perdió, solamente uno, el hijo de perdición, refiriéndose a Judas. Y Judas fue, se colgó en un árbol, probablemente un sicómoro, un árbol muy grande. Después se reventó esa cuerda y se partió por la mitad, en lugar de ir a pedir perdón. Y estas dos cosas, estos dos personajes, quiero que ustedes lo vean, porque a veces queremos ser como Judas. Sentimos mal, ay, ¿por qué? Pero en lugar de ir y pedirle perdón y confesar y decir: Señor, tú sabes que soy un vil, que lo que he hecho, Señor, perdóname, nos aguantamos y queremos mejor que ser mortificados. No, lo que necesitamos es irle a pedir perdón a Dios, como lo hizo Pedro. Y cuando lo hacemos, el Señor nos perdona. La Biblia dice en 2 Corintios 7:10: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, es decir, qué bueno que seamos entristecidos para pedirle a Dios perdón. ¿Se dan cuenta? Por eso, bienaventurados los que lloran, aquellos que se sienten mal por su pecado, pero en lugar de tratar de arreglar las cosas a su manera, van a Dios y le dicen: Señor, perdóname, límpiame. Bienaventurados ellos, porque hay tristeza para arrepentimiento. Es bueno este tipo de tristeza, es bueno tener este tipo de tristeza que nos lleva al arrepentimiento. Pero vean lo que dice: pero la tristeza que es del mundo, que solamente remordimiento produce muerte. Y lo vemos en ¿quién? En Judas. La tristeza que nada más me siento mal. Pues si te sientes mal por lo que has hecho, porque heriste a tu esposa, porque heriste a tus hijos, por lo malo que has hecho, busca a Dios de corazón y vive para Él. Entrégate a Él, pero no sigas haciendo lo malo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ahora, la segunda idea, hermanos. Entonces, la primera idea, cuando hablamos de bienaventurados los que lloran, porque estamos hablando de las bienaventuranzas, y esta es la segunda: bienaventurados los que lloran, es entonces aquellos que lloran por su propio pecado. La segunda idea, voy a dar dos ideas más, hermanos. La segunda idea es: bienaventurados los que lloran también por los pecados de los demás. Aquellas personas, ¿verdad?, que se lamentan por los pecados de otra gente y por tanto tratan de ayudar a la gente, llevándoles la palabra. En Isaías 53, hermanos, la Biblia describe a nuestro Señor Jesucristo como el varón de dolores. Así lo dice. Y es muy interesante, porque dice el texto de Isaías 53, varón de dolores, y dice experimentado en quebranto. Es así como lo pone: dolores, experimentado en quebranto. El Señor Jesucristo, por supuesto, que sufrió en su vida, en su ministerio, y vio todo el pecado del hombre, vio toda la maldad del hombre. De hecho, la Biblia dice que fue tentado en todo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero dice la Biblia, sin pecado. El Señor Jesucristo vio toda la maldad del hombre y sufrió la maldad del hombre. Es tan interesante, hermanos, porque cuando alguien sufre y cuando alguien padece mucho, se avejenta, ¿no es cierto? A veces, lo he dicho a veces cuando estoy predicando, que dicen que los pastores nos vemos más viejos de los que somos, pero a veces es por la carga de tantas cosas que llevamos, ¿no? Por ejemplo, que en el caso del Señor Jesucristo, y esto es solamente para que lo vean, dice: entonces le dijeron los judíos a Jesús: aún no tienes 50 años, Jesucristo al mundo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y realmente la manera como el Señor lo vio, hagan de cuenta, es como un rebaño donde los lobos llegan y los destrozan. Una escena realmente monstruosa de la gente dañada y destruida por el pecado, porque es lo que el diablo ha hecho en este mundo. Y es como está la gente. A veces uno ve a las personas y las ve sonriendo, ¿no? Pero ¿qué problema tendrán? ¿Cómo estarán sus vidas?
cómo estarán sus hijos, cómo estarán sus familias. Y a veces cuando tenemos ya oportunidad de empezar a platicar con alguien, nos damos cuenta de todo lo que va cargando, todas las cosas que va cargando en su vida. Hermanos, no podemos nosotros nada más decir, pues es tu vida, allá tú, ¿verdad? Si es lo que tú, si es lo que tú has hecho, pues esa es la consecuencia. Esto me recuerda, hermanos, la historia de Jonás en el Antiguo Testamento. Voy a tratar de terminar a las 12 y ahí voy a pararle, si no termino. Se me hace que no voy a acabar mi mensaje. Pero bueno, la historia de Jonás. Dios le manda a Jonás que vaya y le predique a Nínive. Pero ¿saben qué pensó Jonás? Si voy y les predico, se van a arrepentir. No quiero que se arrepientan. Porque ellos merecen morir por su pecado. Porque ellos son tan idólatras y son tan perversos y hacen cosas tan malas que merecen que Dios los castigue y que Dios acabe con ellos. Y a veces, hermanos, es la actitud que nosotros tenemos. Ese borracho está así porque toma, allá él, ¿a mí qué? Y esa persona está así, pues por sus malas decisiones, por andar en esas religiones falsas, por eso le pasó lo que le pasó. Y si le va mal, y si lo meten a la cárcel, qué bueno, y que lo metan muchos años, y me alegro. Ahora, estoy diciéndoles, hermano, lo que pensó Jonás, y que a veces nosotros podemos pensar. ¿Por qué? Porque en nuestra mente pensamos, hizo lo malo, merece un castigo. Y sí, hermanos, la paga del pecado es muerte. Pero nuevamente, bienaventurados los que lloran, significa también que yo siento compasión por esa gente. Y voy y les voy a predicar. El día de ayer que les digo que fuimos a testificar, pues a lo mejor me pueden decir, bueno, ¿y qué tienes que hacer ahí sábado en la tarde y en un lugar repartiendo folletos y está lloviendo? Y ¿qué tienes que hacer? ¿Por qué lo hacemos, hermanos? ¿Obtengo algo para mí, algún beneficio, alguna cosa? No, pero me preocupa la necesidad que tiene la gente de escuchar de Cristo. Tal vez alguien hasta me diga, a lo mejor esos folletos van a llegar a su casa y los van a tirar. ¿Para qué te gastas tanto en estar haciendo eso? Porque de alguna manera voy a tratar de hacer lo que yo pueda para que conozcan de Cristo. Porque si no conocen a Cristo van a seguir viviendo una vida terrible aquí. Pero hermanos, lo peor, cuando mueran, ¿a dónde van a ir? Se van a condenar en el infierno eternamente. Entonces yo sé que todos podemos tomar la actitud de Jonás y decir, ¿a mí qué me interesa? Ahora sí que hasta tenemos un dicho, ¿no? El que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe, ¿no? Pues allá ellos. Pero los que lloran, hermanos, hablan de aquellos, hermanos, que tenemos una compasión por la gente y que estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para que la gente conozca de Cristo. El salmo que leíamos al principio, Salmo 126, dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Y ciertamente, porque hermanos, a lo mejor ha habido veces que he llorado literalmente, a lo mejor ha habido veces que no he llorado literalmente, pero siento un gran pesar cuando veo, por ejemplo, las vidas de personas que no quieren caminar con Dios y que yo sé lo que les va a pasar. Hace muchos años, como saben, he sido misionero por muchos años. Me acuerdo en La Quebrada, las escuelas bíblicas de vacaciones. 2 semanas teniendo a los niños yendo todos los días a la iglesia para escuchar historias bíblicas. Las hermanas preparaban sanduichitos, refrigerio para ellos y los teníamos por varias horas. Y las mamás encantadas, ¿no? Cuando terminaba la actividad íbamos a visitar a los padres y ¡ay, qué hermosa mi nena! Me acuerdo, ¿no? de alguna niña, por ejemplo, sus ojotes grandes, y cuando llegábamos a visitar, su sonrisa, y la señora diciéndonos, ¡ay, es que mi nena se aprendió unas partes de la Biblia, me los dice, mire! Y ahora cuando vamos a comer está orando y nos pide que oremos y pide que vayamos a la iglesia. Y los invitábamos a que siguieran yendo y empezaban a ir a la iglesia, ¿verdad? Y les decíamos, pues vamos a tener lo mismo el domingo. No va a haber refrigerio porque no tenemos refrigerio los domingos, pero va a ser casi lo mismo, un poquito más corto, pero le invitamos a que siga. Sí, vamos a ir. Qué bonito esto. Iban un domingo, 2 domingos, de repente faltaba, allí íbamos a visitarles. Volvían a ir.
Volvían a faltar, íbamos a visitar. Es que no hemos tenido tiempo. Faltaban otra vez. Es que tenemos muchas actividades. Se iban acumulando las faltas y después de varias visitas pues veíamos que no había ningún interés. Esos niñitos que iban con ese gozo, y puedo acordarme de varios rostros así, pasaban los años y ya no eran esos niñitos, ahora ya eran los jóvenes. Y esto es cierto de lo que les estoy diciendo, no estoy inventando nada, esto es cierto. Y la gente que estuvo conmigo en esos años sabe lo que estoy diciendo. Pasaban los años y esta misma mujer ahora venía con llanto. Hable con mi hija, es que anda muy mal. Hable con mi hijo, es que está en drogas, es que está en esto. ¿Cómo le voy a decir a esa persona? Te lo dijimos. Cuando estaban ellos chiquitos, te dijimos, es el momento de buscar que vayan, que amen a Dios. Este es el momento de aprovechar esto. Por favor, a lo mejor para ti es muy difícil que el domingo, no sé qué tengas que dejar, de lavar tu carro, de ir a comer una barbacoa, pero es muy importante porque estos niños van a crecer protegidos por Dios. Y tú vas a crecer como una creyente fuerte que los va a animar. Pero no nos hicieron caso. Y después venían, ¿verdad? Hable a ver si le hace caso. Pues no, ya no hacen caso. Se acordarán, ¿verdad? Como una vaga idea, pero ya no es lo mismo, porque en el momento que se pudo hacer algo, no lo hicimos. Y por eso, hermanos, es que predicamos la palabra, y por eso es que invitamos a la gente, y por eso es que vamos, y por eso les digo, no importa, hermanos, los recursos que gastemos o lo que hagamos para llevar la palabra, porque aquella gente que llegue a aceptar al Señor y que llegue a caminar con el Señor, vamos a ver los cambios. Y así como les cuento esta historia, también les puedo contar historias de gente que conocieron a Cristo. Siempre mencionamos a Néstor, ¿verdad? Un niñito de 8 años que conoció la palabra de Dios. Hoy es un joven que está en el ejército aquí en Estados Unidos. Un muchacho sano, un muchacho que ama a Dios, un muchacho que sirve a Dios. O Ramón, ¿no? Ramón, o los muchachos de la O. Ramón predica en su iglesia, toca la guitarra, ellos están en Phoenix. Los muchachos de la O que están en México, unos altotes. Rogelio, que es pastor ahora de una iglesia que yo empecé hace muchos años, ahora el pastor es un muchachito, bueno, ya no es un muchachito, pero ya creció. Esa es la diferencia, hermanos. Por eso vamos y predicamos, porque Dios hace la diferencia en las vidas de las personas. Ya voy a dejar aquí porque no voy a terminar, pero bienaventurados los que lloran, porque vamos a recibir consolación. Va a haber un cambio en nuestras vidas y un caminar con Dios.